Tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino, que aunque morimos no somos carne de un ciego destino. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Desde un lugar perdido en el mundo, seáis bienvenidos a la zona de la libertad singulárquica, para recibir un pensamiento analítico y un compromiso con la vida desde la reconquista del Estado. En el programa anterior se desarrolló el concepto de miedo. Como es sabido, su efecto negativo paraliza a la persona, le roba la capacidad de razonar libremente y le transforma en un zombi tonto o aprovechado. El mensaje de hoy, al estar en la comparecencia del expediente Orjuela y al haber considerado las peticiones de los compatriotas del uno y otro lado del charco que solicitan una introducción para que puedan seguir el hilo de lo que significa el expediente Orjuela, cuando se haga referencia a él, sobra añadir que eso era justo lo que se había hecho, pero por exigencia del Todopoderoso se tuvo que trocear y se han cambiado algunos matices para que los farmaglobalistas y su tropa de lacayos adictos no se ofendan. Todavía no se sabe qué es lo que les ofende para que censuren indiscriminadamente. Muchos opinan que les ofende el concepto sublime de libertad y la firmeza de no plegarse ante ideas grotescas. Antes de meterse en una breve introducción al expediente Orjuela, se va a mencionar a dos personajes que participan a su manera en las historietas, el análisis y la difusión de sus valores sociales, y cuentan cosas sobre el expediente Orjuela que la mayoría no se atreve ni a pensar, relatos tan sencillos como que las fechorías están escritas por los mismos criminales que participaron en sus hazañas mafiosas y de corruptelas. Se presenta a un tal Thanatos, que es un hombre socialmente brillante con 3 carreras, Derecho, Psicología y Sociología, y es admirado dentro del entorno de sus amistades y considerado como un triunfador. En la parte opuesta está Alicio, un tipo reservado, suele tener miedo de lo desconocido, no le gusta ni la improvisación ni que las cosas le sorprendan. Si se tiene que enfrentar a un problema será muy forzado y en contra de su voluntad. Retomando al expediente Orjuela, no se podrá evitar que a los sensibles se le congele la sangre y a pesar de que esté helada, desprenda pestilencia y terror democrático. Véase a Santiago Orjuela explicando los crímenes. Encargos de asesinato, prevaricación, cohecho, sentencias a la carta, cobertura a narcotraficantes y a delincuentes, de ingreso en la masonería para que ganes dinero y cotas de poder. Hacemos expedientes B sobre personas, sobre sus vidas íntimas para después coaccionarlas o no. En fin, hay de todo en el Fiscal Muerte. Esta información se ha puesto en conocimiento de la justicia y se puso una denuncia en el año 2006 en el Tribunal Supremo porque Mena era aforado y a los pocos meses Mena deja su cargo y el tribunal responde diciendo que ya no es aforado y que no le compete, y nos hacen entrar a cumplir prisión a mí y a mi padre por causas que teníamos abiertas. Y ahí quedó la cosa, es decir, el Tribunal Supremo pues no siguió con esa querella, ¿no? Simplemente se limitó a decir que ya no era aforado Mena, había dejado su cargo. Y en el año 2009 se le presenta a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, María Eugenia Alegret, como matan a su padre y a unos socios y al abogado. Se le presenta la documentación y la señora pues instruye y quiere información de los archivos de fiscalía para contrastar, donde haya material en abundancia. Incluso da con 300 asesinatos más, ¿no? Y todas esas diligencias, después de una reunión con Mena y la fiscal jefe de Cataluña,
se paralizan todas absolutamente y aquí no pasa nada. Y bueno, después de cada uno de los 1000 y pico muertos, pensad que eso estaba en unas notas, ¿no? Eliminación física de fulano. Se ha tenido que comprobar que fulano está muerto. O sea, mi padre ha tenido que acceder al registro civil y ver que realmente los muertos que aparecen en las notas están muertos de verdad, ¿no? Y se ha puesto denuncia en los respectivos juzgados que tocaban, aportando documentación, pero también el más absoluto silencio, ¿no? O sea, esto es... ya no se sabe qué hay que hacer. Con el trasfondo de putrefacción que sale de los hechos recogidos en el expediente Royuela, que dinamita el sistema democrático, en este contexto se desarrolla la conversación sobre el relativismo cultural en la que Alicio decía a Zánatos lo siguiente: mira, de lo que se trata es de que no se imponga la postmentira, es decir, la mentira con pretensión de pasarla por verdad. No se puede entender lo que ha pasado en el turbador expediente Royuela si no se analizan las causas. No solo se seguirá en Pavia, sino que los políticos nos llevarán a situaciones todavía más escalofriantes. No se puede estandarizar frases vacuas, esto es, la posmentira de la palabra como un valor ideológico absoluto, para luego manejar a su antojo la economía con la finalidad última de enriquecimiento personal, con las frases tan manidas de ayudas sociales, que con un ejemplo estratégico rompe el corazón a todo el mundo, pero que en estadística pura suelen ser un ejemplo de 1 entre 10.000, y con un silogismo falso arrasan con el dinero de tu bolsillo o el bolsillo del sufrido autónomo productivo. Cuando el trabajo autónomo está siempre disponible y libre a todo el que le eche redaños para trabajar, para ganarse el propio pan de la vida. Hay que exigir a todos esos que se les rompe el corazón ante tanta hambre y pobreza que no sean la causa de su engendro y que no hagan la caridad con el dinero del bolsillo del prójimo, sino del propio. Pero eso no es nunca lo que quieren. Quieren tu servidumbre, que no se te olvide. La sociedad tiene que estar atenta a toda esta mamandurria ideológica para pararla antes de que sea tarde, o bien poner el máximo grado de dificultades para no dejar que el sistema de la cultureta, como se ha dado en llamar, cree estructuras que reduzcan a un número a los seres humanos. Los que cuestionan el expediente Royuela lo hacen a través del uso del relativismo de la cultura, que es un claro ejemplo del uso sesgado del relativismo, al no querer distinguir o ver las diferencias entre el relativismo cultural y el relativismo cognitivo. El relativismo cognitivo, es el que, en tal caso, usa lógicamente la teoría de la relatividad aplicada a la sociedad, que tiene connotaciones distintas en lo relativo a la ciencia, porque recoge correctamente el espíritu del conocimiento, dando luz allá donde enfoca y no ensuciando, ofuscando y confundiendo, como hace el relativismo de la cultureta, tratando de extraer ventajas de frases tan manidas como: eso será desde tu punto de vista, pero no del mío. O ¿en dónde has leído eso? Yo leo otras cosas muy distintas. O, por favor, no inocules esas ideas a los niños ni a los mayores. Son frases mordazas para que te vuelvas mudo y al mismo tiempo siervo. Los de la cultureta, que te callan la boca con lo de la dictadura de lo tiránicamente correcto, son los mismos golfos que más tarde se suben a cualquier tipo de escaño político para sacar ventaja de sus beneficios, o son parte de la estructura piramidal para coserte a impuestos para pagar sus juergas. Todos estos son los que te roban el esfuerzo de tu trabajo con el sofisma de un impuesto que amparará a todos y en especial a los más débiles. Al final del camino son ellos y solo ellos los que se benefician de tu esfuerzo, dinero. No dejan que la gente piense o tenga ideas o iniciativas. Lo que dicen se tiene que aceptar tal cual. Ellos definen lo que significa ser un pobre, siempre con un contenido cambiante y farsante, según convenga.
tomando el pelo a la mayoría, puesto que la realidad te enseña que los que ellos llaman en términos generales pobres o más débiles son, en términos estadísticos, los más vagos, los que no han aprovechado paulatinamente ni las oportunidades ni los recursos ofrecidos. Esto es así. Además, la real casta de mamandrurianos prefieren realmente un determinado número de maleantes para mantener una sociedad activa y conflictiva. Así les son útiles, por ejemplo, los ocupas, por inútiles, por empesabramiento del sistema gobernante y su tropa de allegados, como demuestra el expediente Royuela. La institución de la justicia se ha vuelto en todo el mundo una secta cerrada, secreta y con muchas chaquetas, y que actúa contra la sociedad de la que recibe su salario y a la que tendría que ofrecer sus servicios. El único sentido de que exista y se pertenezca a la carrera judicial. Véase, sin embargo, las bondades del sistema. Yo primero puse 16 denuncias del dinero que habían sacado fuera del extranjero cierto grupo. Y de las 16 denuncias, absoluto silencio. Bueno, esto fue por el año 2004. Entonces puse una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre asesinato de cierto grupo y el más absoluto, al cabo de 8 meses, pues más absoluto silencio. Me dijeron que ya no estaba aforado esta persona o estas personas y fuera. Bueno, entonces en vista del éxito, puse denuncia por asesinato ante la policía de la Plaza de España, de aquí de Cataluña, y puse 3 denuncias por asesinatos. Y esto correspondió al juzgado 29 de instrucción y el más absoluto silencio. Ante tal silencio, pues me fui a la Fiscalía General de Cataluña y puse otra denuncia por asesinato. Y también el más absoluto silencio. Ante tal silencio, me fui al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y allí doña Eugenia pues me atendió estupendamente y empezó a instruir diligencias que duraron unos 5 o 6 meses y al cabo de citando más de 50 o 60 personas y al cabo de 6 meses se paraliza todo y el más absoluto silencio. Bueno, ante tal silencio, entonces, ¿qué hice? Puse una denuncia, mejor dicho, a cada juzgado 3 denuncias. A 1.136 juzgados les puse denuncias por asesinato por parte de este grupo de gente, de Mena y su cuadrilla. Y el más absoluto silencio en los juzgados. Me contestaban, algún juzgado se ha instruido diligencias, se han archivado y se pasan al Ministerio Fiscal y el más absoluto silencio. Entonces les volví a escribir ya por 3ª vez, porque les mandé 2 cartas 2 veces con las documentaciones y todo, porque cada juzgado tiene la documentación de cada asesinato. Y la última carta que les mandé les decía que si consideraban que era una denuncia falsa, pues que procedieran a instruir diligencias contra mi persona, porque así, si instruían diligencias contra mi persona, me daban opción para yo entrar al toro. Y el más absoluto silencio. Durante 25 años que estuve con esta investigación, solamente me pusieron una denuncia. ¿Por qué me pusieron a mí, la Fiscalía, una denuncia? Porque cuando puse yo la denuncia por sacar dinero en el año 2002
de la cantidad de millones que verán ustedes cómo han salido y cómo ya en otros programas pues los estábamos denunciando y ahora lo que vamos a denunciar. Pues con que el juez de Tucaca, de Venezuela, escribió al juzgado 32 afirmando de que esta documentación era auténtica y que venía a través de la embajada de X de Estado, me parece, de Estados Unidos. Una investigación de la Interpol. De la Interpol. Personas vinculadas a narcotráfico. Sí, bueno, de la Interpol, de esto. Entonces el juez del 32 no quiso contestar y con que se vio... le hizo una rogatoria el juez de Venezuela para que le pasara información el del 32. Bueno, resumidas cuentas, que entonces se vieron cogidos y ¿qué hicieron? Con toda la astucia me hicieron un juicio, me condenaron a 18 meses cuando los periódicos decían Royuela ha denunciado a magistrados y a fiscales y esto es una sentencia de 6 años o 7 años. Me pusieron 18 meses. ¿Por qué me pusieron 18 meses? Porque así yo no podía reclamar a Madrid los 18 meses. Si hubiesen sido 6 años, me hubiese sido estupendo que me hubiesen condenado a 6 años, porque así podía llevarlo a documentación yo a Madrid. Pero al ponerme 18 meses, pues se tuvo que quedar aquí en Cataluña y con que el que tenía que... cuando hice yo la protesta por los 18 meses era Tomás Gerard, que era uno de los que yo había denunciado, pues me condenaron a 18 meses. Pero de todas estas denuncias que yo he puesto la cantidad, pues mira, 16, 17, 18, 19, 20, 21 denuncias, que me parece que hay... Bueno, después hay más denuncias, ojo, cuando intentaron asesinarme por 5 veces y después cuando me destruyeron toda la finca de Taradell o una masía que tengo yo aquí en Barcelona. Bueno, hay mucho. Lo que me estás diciendo, Alicio, es que un sistema que crea toda la corruptela que acaba de exponer don Alberto Royuela, hay que estar muy atentos cuando introducen nuevos derechos, porque al ser un concepto impregnado de la ideología del relativismo cultural, según tú, claro, lo que hay detrás es que te están metiendo la mano en el bolsillo. En efecto, Thanatos, no es otra cosa que buscar privilegio para los promotores e impositores del contenido insuflado en la sociedad por ese tipo de derecho. Véase los chiringuitos de género, las subvenciones al cambio climático que ha existido siempre, a los paneles solares, a cualquier ONG, etcétera, etcétera. Estos paganos políticos son golfos que se apoyan en lo que algunos llaman relativismo de la cultureta, como medio, como instrumento. Este concepto lo utilizan siempre en contradicción con su definición de que todas las culturas son iguales y desde fuera de ellas no se las puede entender ni es adecuado intervenir en ellas. Un ejemplo podría ser el de los españoles cuando descubrieron en América el canibalismo. Estos alegan que los españoles les arrebataron a los indígenas su cultura por prohibirlo, que no se supo entender. Ha habido un desconocido que me decía que no tendría problemas de que volviese al canibalismo siempre y cuando los defensores empezasen dando ejemplo, comiéndose entre ellos mismos. Los relativistas de la cultureta entran inmediatamente en contradicción al imponer el adoctrinamiento en la enseñanza, diseñando mentes vacías y rencorosas, tiran el dinero que sacan a los demás con asignatura de género que según la clasificación de la infecta Cueva CAI en la ONU llevan ya contabilizados más de 110 sexos distintos en el ser humano y esperan encontrar muchos más en Marte. Estos relativistas te obligan a renunciar en la propia cultura ancestral de valores y sobre todo si es cristiana. Estos son los mismos que cuando te están asaltando el bolsillo con impuesto no permite que cuestiones su manual. En ese momento ya no hay relativismo de la cultureta. Todo este camino de servidumbre lo tienen siempre en su manual democrático.
del cual sacan los sofismas para engatusar y terminar siendo extremadamente ricos. Tampoco esto es muy imaginativo. Han maquillado el dicho clásico de toda la vida: lo ancho para mí y lo estrecho para ti. Todos estos escupen por la boca insultos contra la propiedad o sobre las relaciones económicas si no están controladas por ellos, olvidándose que la libertad de trabajar y producir es el ámbito donde reside y guarda equilibrio la justicia. La negación de esta libertad la convierten en dogma por su escasa inteligencia productiva. Pero ponga atención, el dogma ideológico va siempre unido al decreto ley o leyes de todo tipo, como la de género o memoria histórica o lo que sea necesario para sacarte el esfuerzo de tu trabajo a través de los impuestos y regalándoselo a sus acólitos. Lo de producir no, va a ser que no, eso les da urticaria. Esa tarea está asignada como castigo o reinserción a los contrarrevolucionarios, y si estos se acaban, suben el listón o se inventan otros derechos. Su especialidad es hacerse con el poder al precio que sea. La capacidad de saber producir es cero patatero. Esa incapacidad les lleva a ser arbitrarios y crear sistemas tiránicos. Sus dogmas tienen que ver con los sueños húmedos de secuestrar tu vida, y su obsesión es reeducarte a través de la enseñanza, leyes punitivas y la propaganda de los medios, así como que sea productivo y puedas mantener la buena vida de gente como el empesebrado del Falcon o como la tuerca pachanguera marquesa de Galapagar. Allá por 2014, con mi colega fundé ese partido de izquierda que venía a romper con toda la corruptela del PSOE y del PP. Y a base de populismo, me afinqué yo en el poder. Venga tu Rajoy fuera de este gobierno, moción de censura por la caja B. Luego hago lo mismo en Unidas Podemos, pero no es delito, no soy del PP. Venga tu Rajoy fuera de este gobierno, moción de censura por la caja B. Luego hago lo mismo en Unidas Podemos, pero no es delito, no soy del PP. Y ya dentro del Congreso le cogí gusto al poder, y a todo el que me discutía yo le daba un puntapié. Sentada huelga manifa y el crash es a tutti play, pero a mí no me lo haga, que esa cosa no está bien. Venga tu Rajoy fuera de este gobierno, moción de censura por la caja B. Luego hago lo mismo en Unidas Podemos, pero no es delito, no soy del PP. Venga tu Rajoy fuera de este gobierno, moción de censura por la caja B. Luego hago lo mismo en Unidas Podemos, pero no es delito, no soy del PP. Y ahora soy el vicepresi, con pasta y un casoplón. En la sección de despedida, Gloria, Gloria, de gente que ennoblece, está dedicada al filósofo Gustavo Bueno Martínez, que ha desarrollado lo que se ha terminado llamando materialismo filosófico. Empieza a ser para mucha gente el filósofo más importante del siglo XX y de principios del siglo XXI. Él consideraba que España estaba frente a Europa y no necesitaba a ningún país para ser Europa, pero el futuro de España estaba en Hispanoamérica. La teoría del cierre categorial es una obra magna dentro de la historia de la filosofía. Gustavo Bueno Martínez es autor de numerosos libros, ensayos y artículos, y su fallecimiento fue el 7 de agosto de 2016. Gloria y descanse en paz. Gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En nombre del Señor. Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor,
no le cierres tus entrañas ni el calor del corazón. Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor.